Hace unos días ha marcado un hito en este sentido en el ascenso. La burocracia sindical, agarrada entre la espada de los gobiernos de la troika que no ceden y la pared de un ascenso obrero y popular que se les va de las manos, se vieron obligados a convocar esta huelga general. Y como ya se ha dicho aquí, por primera vez, trabajadores de 6 países fuimos juntos a la huelga general y en 23 países europeos se hicieron manifestaciones multitudinarias. ¿Qué hacer entonces en medio de esta situación, donde una vez más el problema central remite a la ausencia de una dirección revolucionaria capaz de encabezar a la clase obrera y al movimiento de masas y conducir todo ese torrente humano a esa batalla por echar a los gobiernos de la troika y dar una salida obrera, socialista y democrática al continente? Transformar en esencia una situación revolucionaria en una revolución social triunfante. Aquí el problema crucial, lo decía antes María, el problema crucial pasa a ser un programa capaz de sintetizar el conjunto de las reivindicaciones de la clase y expresar esa tarea común que tenemos por delante. Para los revolucionarios en Europa, para los luchadores más conscientes, la tarea es como dar la batalla desde esas luchas por un programa de salida obrera a la crisis. Pelear con toda la paciencia del mundo por explicar que sí se puede, que sí hay salida. Que el dilema para los trabajadores europeos hoy es básico. O trabajamos y comemos o pagamos la deuda de los banqueros. O tenemos educación y sanidad pública y vivienda o pagamos la deuda de los especuladores y los banqueros. El dilema social es sencillo, es o su deuda o nosotros. Ese es el dilema en el que han colocado millones de trabajadores. Y entonces se trata de explicar pacientemente y una y otra vez que es posible salir de la crisis si dejamos de pagar su deuda, si expropiamos a los banqueros y las industrias claves, si cortamos el grifo de las evasiones de capitales y hacemos pagar a los que más tienen. Es posible si todos esos recursos los ponemos al servicio del único plan de rescate que está faltando, que es un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo. Explicar una y otra vez cómo en esta lucha hoy debe tener un objetivo unificado en todo el continente y es echar abajo los gobiernos de la troika. Es unificar las luchas bajo una misma bandera y una misma exigencia, que se vayan. Y echar esos gobiernos y acabar con la troika exige plantear desde todos los países la ruptura con la Unión Europea y el euro. Esa maquinaria infernal que los banqueros y las multinacionales montaron para atracar a los pueblos. Y hay que decir que solo sobre el desmontaje de esa maquinaria infernal es posible lograr la única y verdadera unión de los trabajadores y los pueblos, que es una Europa de los trabajadores y de los pueblos, que es lo que siempre reivindicábamos de los Estados Unidos socialistas de Europa. Bueno, la batalla por el programa para nosotros tiene entonces 2 tareas básicas. Una que es inmediata y tiene que ver con seguir alentando la lucha en curso. Ver cómo se da continuidad a la huelga general del 14, cómo se apoyan todas las luchas y cómo desde todas las luchas se desafía algo a los gobiernos a que o echan atrás sus planes o los trabajadores y el pueblo vamos a echar a los gobiernos. Y aquí el problema de la batalla por la unidad de acción es crucial, como antes ha referido un compañero. Pero la otra tarea estratégica que tenemos planteado los trotskistas en Europa en el próximo periodo tiene que ver con el problema de la batalla por el Frente Único. Por lograr que ese programa de clase y democrático que tiene como bandera el no pago de la deuda sea la base para agrupar a todos los sectores que van surgiendo por fuera de los aparatos y empiezan a arraigar en un montón de sectores de la clase obrera. La tarea estratégica del periodo para nosotros es, por tanto,
sea el nombre que adopte, sea cual sea el nombre que adopte, esa pelea por el Frente Único, dirigiéndose a las organizaciones del sindicalismo alternativo, a esas organizaciones populares contra los desalojos, a todos los que están planteando las convocatorias de cerco al Congreso, a las coordinadoras de los hospitales, a las redes de los maestros que van surgiendo, a los comités de empresa que se le escapan al control de la burocracia. Intentar alrededor de ese programa y de esa bandera dar las pautas del Frente Único. Porque ese Frente Único tiene en sí una esencia. No solo se trata de levantar una referencia frente al gobierno y frente a las burocracias, se trata de ir sentando las bases para que surjan organismos que en su desarrollo puedan ser la base del único gobierno que nos puede sacar de esta situación, que es un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Esa es la esencia de la batalla por el Frente Único. Cuando toda la estrategia de la izquierda no pasa de ir presentándose de elecciones en elecciones, hay otros que levantan la bandera del no pago y la bandera contra la troika y llevan esas tareas al terreno más reaccionario posible, el de la vuelta del fascismo. Así que Amanecer Dorado es un aviso para navegantes, cuando la izquierda no tiene otra estrategia nada más que presentarse a las elecciones. Yo quiero señalar un par de cosas más para ir concluyendo. Miren, la LID votó en su último congreso el Giro Europa. Y no era una votación sencilla cuando una organización concentra lo fundamental de sus cuadros, de su militancia y de su tradición en América Latina. Pero los avances de los compañeros en Portugal del movimiento de alternativa socialista, los avances de los compañeros del PDAC, la incorporación de Corriente Roja como sección de la LID, son ya expresión de la presencia de la LID en el proceso que estamos viviendo en Europa. Pero a la luz de los hechos de la vida, uno decía, como antes se preguntaba María, uno a veces dice, pero está bien, nos vamos desarrollando, la LID está ahí, va creciendo, pero en relación a las tareas que tiene planteado el movimiento, uno no deja de preguntarse aquello que dicen mis paisanos. A mí me da que esto es poco pollo para tanto caldo. Y es así. Pero nosotros nos acordamos de una cosa que decía el viejo Trotsky cuando hablaba de la Revolución Española. Él decía, dirigiéndose a los revolucionarios españoles, miren, en una situación revolucionaria, un grupo pequeño, a condición de mantener con firmeza el programa y tener toda la audacia del mundo, puede obrar prodigios. Y yo siempre confesé que esa frase, pensé siempre, les confieso que a mí esa frase de Trotsky me gustaba, pero me parecía más una especie de fórmula consuelo para grupos pequeños que un diagnóstico certero, se lo confieso. Y bueno, la verdad es que como en tantas cosas el viejo tenía razón. No en vano quien decía eso sabía de lo que hablaba porque él había dirigido una revolución. Y efectivamente, cuando un pequeño grupo, con toda la audacia del mundo, sin autoproclamaciones, sin sectarismo, apoyándose con el resto de los compañeros, apoyándose con sus aliados de lucha, se mete en la lucha minera, le disputa a la burocracia, se va a las minas, se trae a los mineros a Madrid y junta a 20.000 personas en la calle y dice, llevaba razón el viejo, se pueden obrar prodigios. Y es cierto que las dificultades son enormes, pero también les voy a decir una cosa, y algunos llevamos ya más años de militancia, es decir, tenemos más años ya que en la injusticia, somos del siglo pasado, como decía María. Pero jamás en nuestra vida hemos visto cosas como las que estamos viendo ahora. Jamás en nuestra vida hemos visto cómo un trotskista puede explicar ante miles de trabajadores su programa y que le entiendan de qué está hablando. Y que lo hagan suyo. ¿Cuántas veces hemos dicho que la lucha obrera es internacional? ¿Cuántas veces hemos dicho que hacía falta una huelga general en Europa y que los trabajadores se tenían que unir? Pues ahí la tienen. El día 14 la clase obrera europea hizo suyo parte del programa.
¿Se acuerdan los más veteranos? Como cada vez que venían corrientes para la izquierda y trabajadores para la izquierda, todos estos santurrones del sistema decían, uy, cuidado con los rojos, cuidado con esto. ¿Sabéis qué es lo que son estos? Estos cuando lleguen al poder os van a quitar todo, os van a quitar hasta la casa. Pues mirad quién quita las casas en Europa. Mirad quiénes son los que le quitan la casa a la gente y le echan a la calle. Ahí tienen la experiencia de los que han venido a querer imaginar. Miren si no lo del programa. Miren si no lo del programa. Una cosa es defender en Argentina que la Repsol YPF es argentino y el petróleo es argentino, y otra cosa es decir lo mismo en España. A nosotros la LIT nos enseñó que para un revolucionario el combate contra el imperialismo de su propio país es santo y seña. Y no merece el nombre de revolucionario si no hace eso. Sea la situación política que sea. Y a veces aun al coste de vernos marginados durante un tiempo por nuestros propios compañeros. Así lo hicimos, como nos enseñó la LIT cuando el incidente entre el gobierno argentino y el español a costa de YPF Repsol. Y tuvimos que combatir no solo las posiciones del gobierno, las de la burocracia de comisiones obreras y UGT, la del Partido Socialista que se unieron a la campaña patriótica. Pero nosotros fuimos allí, todos echados para adelante, a dar la pelea. Y fíjense lo que han cambiado las cosas. Lejos de la marginalidad y lejos de que nos volvieran la espalda, para muchos trabajadores españoles aplaudieron esa posición de Corriente Roja cuando se enfrentaba con su gobierno. Por eso yo quiero aprovecharme de la situación, porque sé que más paisanos en esta situación van a seguir aplaudiendo, para decirle a los compañeros argentinos, no se vayan a parar en la Repsol, quítenles todo, quítenles el Banco de Santander, la Telefónica, el BBVA. No solo porque ustedes tienen el derecho a quitárselo, sino porque es el acto más solidario que pueden hacer con los trabajadores españoles, para poder sacudirnos de encima a estos sátrapas. Bueno, voy a ir terminando antes de que me echen de aquí. No, quiero ir terminándoles. Muchas gracias, compa. Quiero ir terminando de verdad para recordar a los más veteranos, recordarles, y a los más jóvenes decirles que, miren, la gente de la LIT, los morenistas, siempre nos han dicho que nosotros hemos sido optimistas de más. Nosotros éramos optimistas, que en realidad nosotros teníamos que ser más rigurosos. Nosotros teníamos que decir lo que decía Gramsci. Hay que ser optimistas de la voluntad, pero pesimistas de la razón. Y nosotros siempre dijimos que no, que nosotros éramos optimistas de la voluntad y optimistas de la razón, que lo fuimos siempre. Y lo fuimos en los momentos más duros, cuando más duro era ser optimista. Y lo ha dicho José María, lo han dicho los compañeros, porque nosotros jamás perdimos la confianza en nuestra clase, jamás perdimos la confianza en la lucha de los pueblos. Nosotros no tenemos fe religiosa, pero cuando hemos visto a la clase obrera en el mundo a lo largo de la historia obrar prodigios, nosotros sabíamos que tarde o temprano la clase obrera acudiría a su cita con la historia. Nunca le perdimos la fe y por eso siempre hemos sido optimistas. La vida, y termino, camaradas, la vida nos da derecho a renovar ese optimismo. Tenemos derecho al optimismo revolucionario. Por eso yo quiero terminar recordando a Lenin, cuando decía, tenemos derecho a soñar, sueños, cree en ellos.
recordando al viejo Trotsky cuando decía: las revoluciones parecen imposibles hasta que son inevitables. Y recordando a nuestro camarada, amigo y maestro Moreno, cuando hace 27 años en Buenos Aires nos decía que no hay un Dios que haya escrito que no podemos ganar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva la LIC!